de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, acontecimiento que cambió el abordaje de la discapacidad, reconociendo a la persona con discapacidad como sujeta de derechos y protagonista de su vida. Asimismo, generó las condiciones para la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en nuestro país. Como Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas con Discapacidad de El Salvador, exigimos al señor Presidente de la República la pronta implementación de la Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo reglamento. Porque todos y todas podemos ser parte del cambio y contribuir para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean respetados. Este es un mensaje de Asociación Los Angelitos. Es algo que practicamos para ponernos en forma y que tiene unos requisitos a los que llamamos normas. Puede ser un balón, una bici o con raquetas. O puede verse en el televisor tomándose alguna bebida. Siempre estuvo de moda para todos los valientes que prefieren practicarlo y no dormirse en los laureles. No te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes tu programa 91.7 Deportes. Todas las noticias deportivas en un solo lugar. 91.7 Deportes, 11:30 de la mañana por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio YSUCA, siempre informando para ti. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista vamos a hablar sobre detenidos desaparecidos. Para eso ya están con nosotros Ovidio Mauricio y David Ortiz de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica. Les vamos a dar la bienvenida. Ovidio, buenos días. Bueno, gracias por invitarnos y por estos temas que es necesario que la gente los conozca. Muchísimas gracias. David, también gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los fieles oyentes de esta radio. Gracias. La Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se realiza cada año en la última semana de mayo, fue impulsada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, organización internacional que nace cuando aún la desaparición forzada no era reconocida como un delito de lesa humanidad ante las Naciones Unidas. Ovidio, ¿qué propósito tiene conmemorar esta semana en el país? Bueno, este es como parte de la memoria histórica que cada país y pues el mismo planeta, el mundo debería de reconocer, ¿verdad?, la existencia de este delito, ¿verdad?, aberrante, porque causa no solo sufrimiento a quien es desaparecido, ¿verdad?, sino que a su familia y a su familia y se traspasa a algunas generaciones todavía, ¿verdad? Entonces es un delito muy aberrante. Las Naciones Unidas lo ha calificado como un delito permanente, continuo, y por eso es que nosotros podemos a estas alturas, porque es un delito continuo, el estar pidiendo que se investiguen estos casos, que se sancionen estos casos. Esa es la...
Y bueno, la FEDEFAN fue la que inició como muchas otras situaciones que FEDEFAN hizo, incluso el Día del Detenido Desaparecido, ¿verdad? Que las Naciones Unidas ha señalado el 30 de agosto, ¿verdad? Y en otros países se ha hecho otro día. Así igual, ¿verdad? Una lucha, la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Fue también una iniciativa de FEDEFAN, ¿verdad? La federación esta, y pues han logrado muchas cosas, ¿verdad? Una lucha que han tenido tenaz, y en su mayoría eran mujeres, ¿verdad? Mujeres, madres de muchos de los desaparecidos. Sí. David, cuando hablamos de detenidos desaparecidos, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Yo quisiera comenzar esta entrevista mandando nuestra total solidaridad a todas las familias que han sido víctimas de detenciones arbitrarias en el contexto de este régimen de excepción, y en especial con las familias a quienes les han asesinado, a sus familiares que fueron detenidos, teniendo claro que la total responsabilidad de estos hechos le caben al Estado. Respecto a la definición que usted plantea, hay normativa internacional que la define como la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la Comisión Interamericana sobre Desapariciones Forzadas. Ambas normativas, en el artículo 2 establece que se entiende que existe desaparición forzada cuando una persona es detenida, secuestrada, sustraída por un agente estatal o con el consentimiento del Estado, y a renglón seguido el Estado se niega a establecer o a decir en dónde se encuentra esta persona que ha sido detenida o retenida por cuerpos estatales o grupos paraestatales que tienen apoyo del Estado. Diciéndolo de manera bastante fácil, tratando de ahorrarnos todas esas líneas, es una persona que es sustraída o detenida por una fuerza estatal o con la connivencia del Estado, y que el Estado se niega a determinar o decir dónde está detenido. Esta semana se conmemora sobre todo, Ovidio, con respecto a los detenidos desaparecidos durante el conflicto armado, pero podría decirse que siguen habiendo detenidos desaparecidos en la actualidad. Sí, claro, hay detenidos y detenidos pues por diferentes actores. Aquí incluso hay detenidos desaparecidos por la policía, por las pandillas, ¿verdad? Por efectos de la migración, ¿verdad? Hay muchas situaciones, pero el Estado tiene la responsabilidad de investigar y dar con el paradero y solucionar el problema a los familiares del desaparecido. Pero en este momento, pues, en El Salvador, al menos en El Salvador, yo no he visto ningún caso de desaparición forzada igual a los otros delitos de lesa humanidad que hay, en donde se sancione a una persona, ¿verdad?, por el cometimiento de este hecho. David, ¿cómo se podría catalogar esta actuación del Estado? Es decir, que no se haya hecho justicia con las detenciones arbitrarias durante el conflicto armado, ni tampoco con las detenciones y desapariciones que se están dando en la actualidad. Yo creo que aquí hay que aterrizar varias ideas. La primera idea es que en el contexto del conflicto armado se da un procedimiento, una forma de realizar las cosas de manera sistemática de parte de los grupos que gobernaban el país en ese entonces. Estamos hablando de élites políticas, estamos hablando de élites económicas, estamos hablando de élites militares. Hubo un procedimiento sistemático de capturar y desaparecer a personas que consideraban contrarias al régimen. Es decir, que si usted era sospechoso, sospechosa, usted era una persona candidata a ser desaparecido. Hay investigaciones en donde se establece el perfil de las personas que eran desaparecidas en esa época: sindicalistas, estudiantes, maestros. Y había también un patrón de cómo
este procedimiento de desaparición se desarrollaba. Esto en el contexto del conflicto armado. Es importante decir que en el contexto del conflicto armado la responsabilidad mayoritaria de las desapariciones corresponde al Estado. Efectivamente, la guerrilla también cometió desapariciones forzadas con sus mismos miembros, con alcaldes, etcétera, ¿verdad? Con personas que identificaban como contrarias a su lucha, pero mayoritariamente fue el Estado que cometió estas desapariciones. Hace unos días se estuvo conmemorando 40 años de la Guinda de Mayo. 40 años en donde el Estado salvadoreño no ha tenido la capacidad de dar una respuesta a las víctimas de este hecho, que sucedió en el año 82, 40 años. Entonces, tenemos como antecedente un Estado responsable de realizar estas desapariciones forzadas, y en el presente o en el periodo posterior a los acuerdos de paz tenemos un Estado que promueve la impunidad. Desde que se aprueba la ley de amnistía, el Estado salvadoreño se ha olvidado que hubo víctimas de este y de otros delitos y simplemente ha dejado que el tiempo pase, ignorando a las miles de víctimas que existen. Sobre el tema de desaparición del presente es importante hacer la diferencia porque, como bien decía Ovidio, en este momento sí el Estado sigue desapareciendo. En el contexto del régimen de excepción hay familias que no saben dónde está detenido su familiar y saben que lo detuvo un policía y saben que lo detuvo un militar, pero no le dicen a dónde lo tienen detenido. Eso puede ser constitutivo de una desaparición forzada. Pero también existe desapariciones en el contexto de violencia generalizada, es decir, aquí hay estructuras delictivas que se dedican también a realizar desapariciones de manera sistemática para borrar evidencia de los crímenes que cometen. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la actualidad hay diversos actores. En el contexto de la guerra, básicamente el Estado, con las estructuras militares y paramilitares, eran los responsables por la mayoría de estos hechos. Ovidio, ahora que menciona esto, David, que durante la guerra eran los cuerpos militares y paramilitares los que ejecutaban las detenciones y desapariciones de estas personas, ¿qué implicaciones ha tenido que el poder de la Fuerza Armada se haya mantenido hasta la actualidad desde su punto de vista? Bueno, la imposición del poder de las Fuerzas Armadas se ve muy claro en el Mozote, por ejemplo. Cómo las Fuerzas Armadas se impuso ante la orden de un juez, ¿verdad?, para no permitirle el buscar en los archivos los planes militares de 1981, ¿verdad? Planes militares que a este momento no le interesan a la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero ahí vemos el poder que tienen las Fuerzas Armadas y el presidente Bukele justificó esa acción, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo es posible que suceda eso, ¿verdad? Ahorita vemos unas Fuerzas Armadas con un poder suficiente, ¿verdad? Yo estuve leyendo en un periódico que decía que los policías no dejaron libre a una persona capturada por los soldados, ¿verdad? Y los policías fueron capturados después por dejar libre ante lo dicho por los soldados, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser posible que se militarice la policía en ese sentido? O sea, si es una policía nacional civil, ¿verdad? O sea, entonces eso está ocurriendo, ¿verdad? Cómo las Fuerzas Armadas están recobrando su poder, cómo están elevando el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto, David, sobre este poder que ha mantenido la Fuerza Armada en el país hasta la actualidad? Es importante ubicarnos en el devenir histórico. Para que se fundara la República de El Salvador, la Fuerza Armada fue un estamento determinante, así como el estamento de cura, ¿verdad?, la iglesia. En el 79, donde se da el último golpe de Estado en el país, anterior al golpe de Estado que se dio a la Corte Suprema el 1 de mayo del 2001,
se forma una junta para que gobiernen. En esa junta ya hay civiles gobernando, pero siguen mandando los militares. Posteriormente se hace una elección y gana un civil, pero siguen mandando los militares. Hoy en día hay un presidente civil, pero siguen mandando los militares. Eso le puedo decir yo sobre su pregunta. Bueno, Ovidio, ¿la eliminación de la ley de amnistía ha servido en algo a las víctimas del conflicto armado? Esta tuvo su sentencia de inconstitucionalidad desde 2016. ¿Ha servido en algo? Pues realmente hubo un momento en que sí, pues ayudó, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hablar mucho de la masacre del Mozote, ¿verdad? Sí. Y vimos un juez que empezó a actuar de una manera muy eficaz, muy técnica, ¿verdad? Y que permitió una investigación en el Mozote muy buena y que ahora está estancada, ¿verdad? Ahora está estancada, pero son las estrategias que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Para jalar a su molino, ¿verdad? Para jalar a sus intereses, ¿verdad? El cambiar los jueces, ¿verdad? Cambiar los jueces en este momento es para tener cooptado el sistema de justicia. Él tiene cooptado todas las instituciones que tienen que ver con el aspecto de la justicia. Entonces, en su momento fue una alegría para la gente porque se podía investigar los casos. Ahorita tenemos el problema es que, por ejemplo, en el Mozote, ahí se vislumbra que la jueza va a actuar según el Código de 1974, ¿verdad? Entonces, dejar sin participación a la víctima, ¿verdad? Porque así lo era en el Código de 1974, ¿verdad? Mientras que el juez que fue destituido, sí, efectivamente, daba participación a las víctimas, igualmente a los imputados, ¿verdad? Entonces, pero hoy no ocurre eso. Y la otra cuestión es que le da más preponderancia a la fiscalía que a los querellantes, ¿verdad? O sea, hay una serie de situaciones, diferencias entre un código y el otro, ¿verdad? Uno es más, como más de acceso a todos los que participan en el proceso, ¿verdad? Y el otro es más inquisitivo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a ocurrir en muchas otras partes en donde los jueces lo que hacen es, bueno, sí, se va a investigar el caso, pero ya no es el juez el que investiga, sino que a la fiscalía, le recomiendo a la fiscalía hacer estas diligencias. Y la fiscalía sabemos que tiene un nivel jerárquico y que está cooptada por el Ejecutivo también. Esta cooptación, David, esta cooptación del sistema de justicia, ¿cómo perjudica a la población salvadoreña, sobre todo cuando estamos hablando de detenidos desaparecidos? Hago una respuesta bastante corta sobre la pregunta anterior sobre la importancia de la amnistía. Sí. Cuando se escriba la historia de cómo las víctimas lograron vencer la impunidad en el país después de todo el tiempo que toque transcurrir, el 2016, cuando se declara la inconstitucionalidad, va a ser uno de los hitos que va a sobresalir en esa historia. ¿Y por qué es relevante esta resolución? Porque a partir de que se cae la mentira jurídica que detenía o mantenía la impunidad en el país, ahora es evidente que es solo voluntad política de las élites de proteger a las personas que son responsables de estos graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. Ahora ya no se pueden amparar en ninguna herramienta jurídica y decir que por eso ya no se puede investigar. Situación que fue mentira desde el 2001, cuando la Sala había establecido que cada juez debería determinar si la amnistía era aplicable o no. Pero no obstante haber esa resolución, seguían repitiendo que no se podía investigar porque había una amnistía. Eso era mentira. En el 2016 esa mentira se cayó. Y hoy más que antes es evidente que hay una decisión de proteger a quienes son responsables de haber cometido estos graves hechos, masacres, matanzas, agresiones sexuales, desaparición, etc. Hay una decisión política de este gobierno, así como la hubo en los gobiernos anteriores. Sobre la importancia de que exista un órgano judicial independiente, cuando usted revisa nuestra Constitución de la República, dice que nuestro gobierno es
republicano, democrático y representativo. ¿Qué significa que sea republicano? Que debe existir división de poderes. El presidente en su ejecutivo, la Asamblea Legislativa desarrollando su rol y el sistema judicial impartiendo justicia. ¿Qué tenemos en este momento en nuestra realidad? Tenemos un sistema judicial que está trabajando como maquila. Y en este contexto de detenciones arbitrarias está mandando personas que no tienen nada que ver con cometimiento de ilícitos a la cárcel. Y más grave aún, hay personas que están siendo asesinadas en los centros penitenciarios sin que el gobierno, que dice que controla las cárceles, haga nada. Y hay que poner una señal de alerta, porque así como en este momento están matando uno por uno, así pueden comenzar a matar 5 o 10 personas cada vez. Porque el hacinamiento carcelario en el país ya superó los límites que pueden tomarse como aceptables. Eso se dijo a principios de este año. Un sistema penitenciario que tiene capacidad para 20,000 personas, ahorita tiene alrededor de 75,000, es decir, casi un 400%. Esto es una crisis carcelaria que debe atenderse. Y conseguir deteniendo personas, el tema de seguridad no se resuelve. Ahora, ¿cómo impacta eso en los derechos de las personas? El Estado, tal y como lo dice la Constitución en el artículo 2, está para poder garantizar los derechos de las personas, de los ciudadanos. Así lo dice la Constitución. Tiene como origen de su actividad la persona humana. ¿Qué sucede si tenemos un órgano judicial que está cooptado o que es temeroso de otros poderes? Simplemente que va a actuar tal y como se lo ordenan esos otros poderes que influyen en las decisiones que toma. Y eso limita la capacidad de poder resolver conforme a derecho, porque no va a ser esa su fundamentación de los casos, sino debido a las presiones externas que recibe. Y en este momento nuestro sistema judicial está en una crisis de independencia fuerte. A partir del 2001 que se descabezó de manera inconstitucional la Sala de lo Constitucional. A partir de ese momento, el órgano judicial está en una crisis. Esto se agudizó con el decreto de retiro forzoso, ¿verdad?, de las personas que tenían más de 60 años, que tuvo impacto en el proceso, por ejemplo, como el Mozote. Eso tenemos en este momento. ¿Cómo ha perjudicado esta situación, Ovidio, hablando de esta situación cuando el juez Jorge Guzmán pues fue destituido debido a este decreto que lo obligó a dejar el cargo debido a su edad y a los años que tenía de servicio, y el caso del Mozote quedó ahí paralizado? ¿Qué implicaciones ha tenido esto en este caso específico para las víctimas de la masacre del Mozote? Bueno, nosotros creemos que el Mozote va rumbo el proceso va rumbo a tardarse más, ¿verdad? Una justicia tardía, de por sí ya es tardía, pero además de eso obtener una resolución a favor de los militares, porque en el código del 74 todos los procesos iban a jurado. El jurado es una figura que se compone por 5 miembros de la sociedad civil que son citados para hacer de jurado, ¿verdad? ¿Cómo personas de la sociedad civil van a meterse en el lío de querer condenar, ¿verdad?, a los militares con ese poder que tienen todavía? Entonces no es lo mismo que el código actual, ¿verdad?, en donde se hablaba de que es un tribunal de sentencia colegiado, son 3 jueces los que dictan la sentencia, ¿verdad? Entonces esos jueces son conocedores del derecho, pueden valorar pruebas, ¿verdad?, mientras que el jurado, o sea, difícilmente, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión y es una movida de las más chuecas, ¿verdad?, de este presidente. Sí.
David, cuando hablamos nuevamente de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, hablamos sobre los detenidos desaparecidos, hablamos sobre estas masacres como el caso del Mozote, usted ya mencionaba la Guinda de Mayo, por ejemplo, donde también fueron desaparecidos forzosamente más de 150 niños y niñas, además de todos los asesinatos de campesinos en este lugar. Todavía vemos a las familias, pasados 30, 40 años de todos estos hechos, vemos a los familiares de estas víctimas, a sobrevivientes y a víctimas mismas de esas graves violaciones a los derechos humanos, pidiendo justicia, pero el Estado se hace de oídos sordos hacia este clamor de las víctimas. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado ante esto? Se han visto algunas sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, pero el Estado tampoco ha cumplido estas sentencias de esta Corte. ¿Qué implicaciones tiene esto para la población y de qué otro modo se puede hacer reaccionar al Estado salvadoreño para que pueda escuchar a las víctimas y para que también pueda responder por estas graves violaciones? Algo que las élites que encubren a los responsables de estos graves crímenes deben tener claro es que las víctimas no van a dejar de luchar. Han luchado durante todo este tiempo y lo van a seguir haciendo. Y si lo que están esperando es que la generación que fue afectada directamente muera, porque hay muchas víctimas que están muriendo, contarles que hay generaciones de relevo que van a seguir con la lucha, no va a terminar la lucha ahí. ¿Qué debería hacer el Estado salvadoreño respecto a los graves crímenes ocurridos en el contexto del conflicto armado? En la resolución de inconstitucionalidad de la ley de amnistía hay una hoja de ruta que debería cumplirse. En las resoluciones que ha dado el sistema interamericano, como por ejemplo el caso del Mozote, como por ejemplo la Guinda de Mayo, hay hoja de ruta que el Estado salvadoreño debe cumplir. Fundamentalmente debe establecer o aclarar qué ha sucedido con estas personas que fueron desaparecidas, quién dio la orden, quién la ejecutó, por qué motivos, a dónde están, quién determinó que estas familias fueran víctimas y por qué razones. Eso se llama el componente de investigación y el componente de verdad. Luego de eso, el Estado salvadoreño está obligado a judicializar el caso y, de ser encontrado responsable las personas que son acusadas, sancionarlos de forma ejemplarizante. Ejemplarizante no es como el proyecto de ley que aprobaron los dos partidos que gobernaron el país los últimos 30 años, que decían que con trabajo de fines de semana, de andar recogiendo algunas basuritas en los parques, iban a pagarlo. Eso no es ejemplarizante, eso es contrario a los estándares internacionales. Luego de que se haga este proceso de sanción ante el órgano judicial, hay que establecer garantías de no repetición. ¿Qué garantías de no repetición puede ser? Por ejemplo, los cuerpos armados que se vieron relacionados con estos hechos, limitarlos de todas las acciones que andan haciendo en este momento. La Fuerza Armada no debería andarse involucrando en tareas que son responsabilidad de instituciones civiles. No debería por mandato constitucional. Abrir los archivos. Es que la sociedad salvadoreña tiene que conocer qué ha pasado y dejar claro que la institución militar no está por encima del poder civil. Así debe hacerse respetar. Museos de la memoria, en los lugares donde han ocurrido las masacres, en los lugares donde se han cometido graves violaciones a derechos humanos, el pensum educativo, conocer nuestra historia. ¿Quién está conociendo la historia en este momento? ¿Y por qué estamos en una dinámica de volver a repetir
situaciones en donde el poder se concentra y no existe ese control de parte de los otros órganos, y se puede generar graves violaciones a derechos humanos hacia la población, como está ocurriendo en el régimen de excepción. Eso tenemos que hacer, y ese proceso va a pasar, más tarde que temprano va a pasar, porque las élites que defienden a los violadores de derechos humanos van a perder el poder. Y cuando lleguen liderazgos que no están comprometidos con las élites, estos procesos se van a dar. La Fuerza Armada va a perder el poder que tiene en este momento de decidir sobre si un juez puede ingresar a revisar archivos militares. Va a perder ese poder, y las víctimas que logren llegar a este punto van a conocer la justicia, y va a pasar. Así como había gente que no creía que la amnistía se iba a caer, así va a pasar que este país va a haber justicia. Bueno, vamos a hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios, así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. No debemos permitir una privatización. Vivimos día a día la realidad. No pasa el barrendero barriendo la calle, va. Es imposible dar la espalda a la realidad. Felicitarlo por el programa que tienen, porque nos permiten comunicar nuestras preocupaciones. Porque la realidad es parte de nuestra historia. Hora 10. Escúchalo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. En sintonía de este espacio de la entrevista, hoy hablamos sobre detenidos desaparecidos. Están con nosotros Ovidio Mauricio y David Ortiz de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Promemoria Histórica. Puede hacer sus preguntas o comentarios activando nuestras líneas telefónicas el 2275-9501, 2275-9502. O puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. También estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. A través de este medio también puede enviarnos sus comentarios. Mientras nos llegan algunas participaciones de la audiencia, Ovidio, antes de irnos a la pausa, David nos daba su valoración sobre qué debería hacer el Estado salvadoreño para restituir todas esas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Vamos a seguir hablando sobre esto, pero nos indican que ya tenemos participación de la audiencia. Tenemos un audio que nos llega a través de WhatsApp. Escuchamos.
Buenos días, señores de la UCA. Yo no entiendo de verdad a su invitado. No sé de qué derecho está hablando él, porque aquí derecho jamás ha existido. Más pareciera de que le gustaría que nos extorsionaran. Bueno, ahí teníamos esa participación de este amigo oyente. Recuerde 2275-9501, 2275-9502 y nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Adelante. Licenciada, buenos días. Buenos días. Antes de comentar brevemente, quiero externar mi tristeza por la licenciada Yancy Urbina, una excelente mujer y elaboradora cuando nos sirvió. Quiero decirle a los invitados bienvenidos, muchas gracias también a ellos. Hablando de la ley de excepción, ¿ustedes han visto acaso una buena inversión, una inversión justa como la que presenta en los presupuestos y luego las quita este gobierno trabajando para la extrema pobreza, que es una parte del origen de todo esto que se está dando en la delincuencia? Entre paréntesis, ha trabajado para niños y jóvenes, tenemos trabajos dignos que vaya acorde a los gastos siquiera de nuestro alimento diario. Yo le quiero decir que tampoco ha trabajado en la raíz. Él se arrancó como el mejor de todos, pero ha sido el peor porque no ha trabajado en la raíz que ocasiona también, valga la redundancia, la delincuencia. Por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico desde el 85 está trabajando fuertemente aquí en Santa Ana. Yo le voy a hablar de Santa Ana, en el cual hay grandes construcciones, inversiones en lavado de dinero. Y veamos también, ya hay crimen organizado. Veamos los grandes crímenes que han surgido en Chalchuapa, y todavía hay a la par de esa casa que hallaron cadáveres, más cadáveres. ¿Por qué efecto? De la gente que se va, de la gente que trabaja y no le pagan. Hay mucha tela que cortar en esto. Muchas gracias y feliz día. Gracias a usted por su participación. También a través de Facebook nos dice Tito Ellis: recién ha pasado la guerra y siguen violentando los derechos humanos en El Salvador. El Salvador ha perdido su imagen internacional como ejemplo en respetar los derechos humanos. Saludos desde Medio Oriente, dice Tito Ellis. Y también Elmer Bolaños dice: este gobierno es igual que los de Arena y el FMLN. El problema más grande es que el pasado, presente y futuro no tiene un verdadero líder o grupo de líderes que realmente velen por el desarrollo de los salvadoreños. Esas son las primeras participaciones que tenemos. Ovidio, ¿tiene alguna reacción sobre esto? Sí, la verdad, principalmente por el primero que habló, que no entiende, ¿verdad? No entiende y habla sobre que estuvieran extorsionándonos, ¿verdad? Realmente lo que aquí ha habido no es realmente un interés por quitar la delincuencia. Esta es una estrategia para obtener popularidad. El régimen de excepción para eso ha servido. Sí, el señor Bukele iba bajando en las encuestas, y esto le ha servido para subir las encuestas. Y no es posible. Para eso están los organismos, para investigar la delincuencia. Él habla más que todo quizás con el hígado, pero no piensa, no busca las investigaciones, no busca las encuestas. Hay investigadores, analistas sobre este fenómeno de la delincuencia, debería de leerlos, ¿verdad? De ahí pues la otra cuestión de que hablan sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, pues con el régimen de excepción. Sí, es un problema gravísimo, porque a nadie le gustaría que lo capturaran, lo vapulearan, lo torturaran, lo metieran junto con pandilleros, ¿verdad? Solo porque al soldado le pareció que era pandillero, o porque el soldado tenía alguna cuestión que le cayó mal desde que lo vio, ¿verdad? Aquí están ocurriendo muchos casos. Bueno, yo al inicio del programa estaba contándole de un policía que está interesado en la muchacha y capturó al hermano, ¿verdad? Por el régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y hay muchas cosas, se están aprovechando de enemistades personales para poder capturar, para poder iniciar procesos.
Sí, vamos a escuchar un audio más que nos llega a través de WhatsApp. Adelante. Aló, buenos días. Los saludo muy cariñosamente, ¿verdad? Pero por temor mi nombre me lo reservo. Pero sí, hoy en el régimen me llevaron a un hijo, me lo vinieron a sacar de aquí adentro. No se escucha. Pues, y yo lo que digo, que si él hubiera sido delincuente, él hubiera huido, porque los delincuentes, eso no los han agarrado. Aquí en la colonia hay. Aquí en la colonia no se los han llevado, sino que se han llevado los que han hallado en la casa. Allí sí bien bonitos vinieron a esposar y a sacar la gente. Entonces yo quisiera saber qué posibilidades tengo yo para que mi hijo me lo den, porque él nunca había estado preso, él no está tinteado, gracias a Dios, que es lo que más le doy gracias a Dios. Y entonces posibilidades de qué tengo yo, bueno, ahí acabo de oír que dijo un señor que derechos humanos no han habido. Pero si un tiempo no han habido y ahorita van a haber, pues podemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque los derechos humanos son los que, pues sí, primeramente Dios nos pueden echar la mano para lograr sacar a nuestros familiares de allí, porque ahí los familiares están sufriendo, son montones de gente. Yo no creo que el gobierno le alcance para darle comida a todita esa gente. Y pues sí, yo me siento mal porque, no sé, pero me aflijo mucho. Saber que esté un hijo metido allí sin tener delitos y enteramente para uno es duro como madre. Yo sé que si están allí oyendo, como madre es duro tener uno de sus hijos metidos allí sin que hayan hecho cosas graves y eso sí está bien mal. Y confío, si derechos humanos no han habido y ahora van a haber, pues gracias a Dios para que nos ayuden a sacar nuestros hijos de allí. Porque el gobierno está diciendo que 6 meses la audiencia, no, es mucho tiempo para la gente que no debe nada. Yo no estoy en contra, ¿verdad? Porque muchos han hecho daño, pero los que no han hecho daño, no, es bien injusto eso. Y por su comprensión y su atención, muchas gracias y pase buen día. Buenos días, muchísimas gracias a la amiga por compartirnos esta lamentable situación por la que está pasando. Es muy duro escucharlo y ver también a tantas madres y tantos familiares sufriendo esta misma situación que la amiga nos está compartiendo. Vamos a darle paso a una llamada telefónica más. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Le hablo de aquí de San Bartolo. Bueno, mire, primeramente felicito ahí al ponente y para comenzar, la primerita llamada, claro, es evidente que el señor es de Nuevas Ideas, ¿verdad? Porque no quiere estar en la realidad que vive el país. Luego el señor ponente dijo de que había crímenes de lesa humanidad, y claro, dentro del tiempo de la guerra, y ahora estamos peor que el conflicto armado. La Fuerza Armada tuvo el protagonismo más especial, por decirlo así, por las grandes masacres, y también el FMLN. Pero dentro de ese asunto, quizá por eso, ¿verdad? Una pregunta es que quizá por eso no se llevó aquella repatriación que le pedía a Mauricio Funes cuando los responsables del asesinato de los jesuitas se fueron a cuartelar a la exguardia. Por otro lado, esto ha sido como un mecanismo que se ha venido desde el gobierno de Arena. Fue desde el acuerdo de paz, sí, es la Policía Nacional Civil, pero ponían civiles, pero detrás, y como ahorita, detrás mandan los militares. Inclusive el director de la Policía Nacional Civil es un ex militar o militar activo, no sé, pero es militar. Entonces sigue esa hegemonía. Luego, para terminar, ¿cómo se puede terminar, como dice, se va a terminar esto? Porque si este show que está montando el señor presidente es con villas a las nuevas preelectorales que vienen para presidente el próximo tiempo, si supuestamente va a reformar la Constitución para seguir él en el mismo poder. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, recibimos una llamada más. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, primeramente el señor presidente ahorita anda en campaña electoral, ahorita valiéndose de la ley de excepción que mismo ha metido, que le está sirviendo para rédito electoral, para réditos electorales, y bien claramente, y con eso está engañando a mucha población, porque primeramente todos los fanáticos ahí están celebrando de que estén cachimbeando a gente que solo porque tienen un tatuaje artístico o todo, y delante de una madre menor y todo, ahí cachimbean y todo, y dejan llorando, hasta unos niños se ponen a llorar y las madres también.
y no les importa, entonces eso claramente es violación de los derechos humanos, y aparte de eso es violación a los derechos fundamentales. Entonces prácticamente con eso lo que están haciendo es una celebración, toda la fanaticada, todos los seguidores de él, que se deberían de poner a pensar de que ya no les van a dar ni siquiera otros $300, ya no les van a dar, ya no va a haber pandemia de mentiras para darle $300, ya no va a haber ¿cómo se llama? Paquetes, ya no va a haber nada de eso, porque si los usara ahorita en vez de lo que está usando ahorita de la ley de excepción, en vez de estar dando eso, entonces si lo que él hiciera, entonces tendría que volver a dar eso para poder estar en campaña electoral y volver a acaparar un resto de gente que quiera que vote por él otra vez y se vuelva a reelegir, y tras de eso quieran hacer fraude electoral. Entonces, porque eso es lo que van a hacer, fraude electoral con el mecanismo y el método que van a implementar, y ahorita como ya toda la población ya está engañada, pues eso es lo que va a pasar, y esperamos de que hayan procesos claros y organismos que vengan a impedir esa situación que se va a dar más allá, más adelante, en el futuro, porque todo esto claramente ya es un engaño, y el señor presidente ya anda en campaña electoral. Muy buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Le vamos a dar paso a David para que nos pueda brindar sus reacciones a estas participaciones. David. Bueno, voy a tratar de hacer, aunque sea un comentario corto respecto a todo lo que nos han mencionado. Con la primera llamada, el amigo que decía que jamás ha existido derechos, es justamente lo que estamos denunciando. Es importante que él haya entendido eso, que el Estado salvadoreño no garantiza los derechos humanos de la población. Él se refería específicamente al tema seguridad, y es justamente lo que él dice. Los gobiernos, el actual y los anteriores, no han garantizado el derecho a la seguridad de la población. Es cierto. Respecto a lo que se decía, que no se ha trabajado de raíz el tema de seguridad, lo que conocemos es que este gobierno ha seguido repitiendo medidas que ya demostraron que no funcionan en gobiernos anteriores. ¿Qué medidas? Diálogo y negociación con estructuras delictivas, aumento de penas para los delitos, capturas masivas, hacinamiento penitenciario, y una campaña publicitaria que está repitiendo constantemente que ya se resolvió el tema seguridad, con eslogan como por ejemplo que ha habido una semana sin homicidios, que las personas que vivimos en este país sabemos que eso es una mentira, desde la primera letra hasta la última. Con el tema de que no hay líderes, bueno, esos son procesos sociales, preocupémonos porque como sociedad no hemos tenido la capacidad de producir líderes. Reflexionemos al respecto. Sobre la madrecita que llamaba llorando, contándonos que nos han detenido a su hijo, comenzamos esta entrevista solidarizándonos con las familias que están sufriendo esto. ¿Qué les recomendamos? Buscar las organizaciones de derechos humanos que están apoyando y acompañando este tipo de situación. Con el tema de la Policía Nacional Civil, si la Policía Nacional Civil nació mal, la Policía Nacional Civil nació con cuota del ejército, con cuota de la guerrilla y con una tercera cuota de personas que no tenían vínculos con estos grupos. Es decir, la Policía Nacional Civil nació mal, y hasta este momento no ha habido ningún gobierno que haya tenido el valor de hacer un proceso de depuración serio y crear un cuerpo uniformado que respete los derechos humanos de la población. Tenemos una Policía Nacional Civil que viola derechos humanos de la población. Tenemos más participaciones de la audiencia. Vamos a escuchar más audios de WhatsApp. Adelante. Buenos días, YSUCA. Muchas gracias al licenciado Ovidio por su explicación en temas de coyuntura respecto a lo que está pasando. Mi aportación sería es que la población, hasta que no se ve afectada directamente, o sea, la población en general aplaude las medidas del presidente hasta que no se ve afectada directamente. Y desde mi perspectiva, eso va a llegar tarde o temprano. Ahora, primero con el Bitcoin,
ahora con estado de excepción, y así con un montón de políticas que está desarrollando que no estaban ni en el famoso plan Cuscatlán, que más era un documento mercadológico que un plan de nación. Pero muchas gracias. Gracias al amigo y Buenos recibimos... días. Sí, adelante. Adelante, escuchamos otro audio Buenos más de días. Sí, yo quisiera hablar algo sobre el tema. Me causa un poquito de duda lo que está diciendo la persona que está ahí, pues yo tengo experiencias de familiares del pasado, de la guerra, y lo que se está viendo en la actualidad, y la verdad es de que actualmente tenemos problemas que vienen de años. Y si nos están diciendo que se están tomando medidas violando los derechos, ¿por qué estas personas no hicieron algo durante todo este tiempo para tener unas soluciones que si hubieran trabajado antes, ese no hubiera sido el presente que tenemos? He visto gente que no sea de este gobierno defender políticos, defender narcotráfico y violentar los derechos de personas que sí han sido inocentes. Entonces yo quisiera que si no fuera esta la solución que el presidente está tomando, porque hago claro que yo no tengo ahorita ningún perfil político, pero si no fueran estas las acciones que se estarían tomando, ¿qué hiciera esta persona que está ahí sentada para cambiar la situación? ¿Y por qué no lo hicieron antes, cuando tuvieron su oportunidad y cuando tuvieron tantos fondos para hacer obras que no se han visto? Todo lo que se está viendo son estudiantes que no tuvieron una buena educación y en lo que se han abocado es a ser delincuentes. No tuvieron oportunidades de trabajo y ahora son delincuentes. Entonces, ¿cómo podemos hablar algo de acciones que se están tomando, acciones extremas que estamos viendo ahorita? ¿Por qué no las solucionaron antes y no le dieron oportunidades a la población de bajos recursos para tener un futuro y un presente diferente? Sí, gracias a la amiga por su participación. Ovidio, le damos paso para sus reacciones. Bueno, quiero comenzar hablando de que antes del régimen de sección, supuestamente el plan de control territorial estaba funcionando, supuestamente. Entonces, ¿por qué venir a emitir un régimen de excepción a estas alturas? Allí habría que explicarlo el presidente. Existe una política sobre seguridad. Existe de verdad esa política. Existe una política de verdad para ayudar a los jóvenes. Existe. O sea, nunca ha existido. Y la responsabilidad no es de nosotros. Nosotros participamos para ayudar de alguna manera a aliviar la problemática de la gente, ¿verdad? De buscarle que se le respeten los derechos humanos, pero no es obligación de nosotros como organizaciones, no es obligación, la obligación es del Estado de realizar políticas criminales, de realizar políticas de salud, políticas de educación, políticas de empleo y una serie de situaciones, pero los estados nunca se han preocupado por hacer esas políticas. Es más, la delincuencia tiene sus raíces. Cuando se ha buscado las raíces de esa delincuencia y se ha tratado de solventar, de eliminar esas causas. Nunca. Simplemente es como que cuando decimos para quitar el perro la rabia hay que matarlo. O sea, esa no es la solución, ¿verdad? O sea, el garrote, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que hay que buscar es por qué se dan esas situaciones y eso buscar irlo solventando de alguna manera con una planificación muy extensa. El Estado es el que tiene esa responsabilidad y el Estado tiene una maquinaria para eso. Sí. Ovidio, nos había quedado pendiente la pregunta sobre sus recomendaciones para que el Estado salvadoreño pueda resarcir todo el daño a todas estas víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sobre todo a aquellas familias que siguen luchando porque haya justicia por los detenidos desaparecidos. Fíjese que la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Cuando estoy refiriéndome a los casos que se dieron durante el conflicto, la Comisión de la Verdad estableció
¿verdad? ¿Cómo podría resarcirse a la gente? Hablaba de un día en memoria de las víctimas, hablaba de hacer memoriales, hablaba de buscar museos para recordar lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque el recordar eso hace que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Es una serie de situaciones que dio, pero además de eso, decía ahí, para resarcir a las víctimas, porque esa es como unas reparaciones, incluso el mismo juicio penal en los procesos son reparaciones, ¿verdad? Pero también hablaba de obtener el 10% de cada proyecto del Estado para la reparación pecuniaria, si se quiere, ¿verdad?, a favor de las víctimas. O sea, la Comisión de la Verdad dio una excelente respuesta que viene desde los acuerdos de paz, ¿verdad?, que ahí alguien los tildó de farsa, ¿verdad?, cuando establecía unos buenos pasos para llegar a una democracia, ¿verdad? Pero ninguno de los gobiernos estableció. Si la primera violación a esos acuerdos de paz fue la amnistía, la primera violación a los acuerdos de paz que no se respetó, ¿verdad? El informe de la verdad se da el 15 de marzo de 1993. El 20 de marzo se está dando la ley de amnistía. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Negando todo lo que se había hecho desde ahí. Y hoy este presidente viene a decir que es una farsa todo eso. Sí. David, hablando de resarcir a las víctimas, también escuchamos estos casos de todas estas víctimas que están surgiendo en la actualidad con el régimen de excepción debido a las capturas arbitrarias. ¿Cómo el Estado salvadoreño debería resarcir a todas estas víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos en la actualidad desde su punto de vista? Es importante tener claro que cada agente de autoridad, cada funcionario público que está actuando al margen de la ley en este contexto es responsable individualmente por estas violaciones a los derechos humanos y solo de forma subsidiaria es responsable el Estado. Es decir que si un policía, si un militar hace una captura arbitraria, esa persona que hace esa captura arbitraria puede ser denunciada posteriormente ante la Fiscalía General de la República para que se investigue. Si hay una persona que fue detenida y falleció en un centro penitenciario, las personas responsables de los centros penitenciarios también son responsables de resguardar la vida de todas las personas privadas de libertad. Existe esa obligación. Vamos a esperar a ver los familiares que se han visto afectados con estas violaciones a derechos humanos, qué acciones quieren realizar. También se puede hacer denuncias ante los organismos interamericanos de derechos humanos. Aquí hay responsabilidades personales, eso es bien importante decirlo. Cada agente de seguridad, cada militar que anda haciendo detenciones fuera del marco de la ley, posteriormente puede ser procesado. Y hacemos un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos que no la hemos visto y no la hemos escuchado en este contexto de régimen de excepción. Hace falta una Procuraduría valiente y que se pronuncie y que cumpla su rol constitucional. Cierro con la llamada que hacía la amiga y decía de que, no sé, sobre el tema de seguridad, ¿verdad?, que se hacía señalamiento. Justamente lo que estamos diciendo es que este gobierno no ha hecho nada distinto en relación a los gobiernos anteriores y explicábamos las medidas de antes y las medidas de hoy. Luego ella preguntaba qué soluciones se le pueden dar. Este es un tema grande que nos da para un programa y más, pero le voy a mencionar un par o tres. Una medida que se pudiera tomar, por ejemplo, es dejar de estar despilfarrando tanto recurso público en publicidad, como se está haciendo en este momento, y como hacían los gobiernos antes, y destinar ese recurso para fortalecer el sistema educativo nacional. Dejar de estar pagando esos salarios de $8,000, $10,000, $7,000 a funcionarios públicos, algo que es indecente en un país donde el salario mínimo es de $300, ¿no? Y
destinar ese dinero para fortalecer la empleabilidad juvenil. Está claro que el fenómeno de pandillas se vincula directamente con juventudes en el país. ¿Por qué no se hace nada con las juventudes en el país? Deporte, cultura, educación y un largo etcétera, empleabilidad que se puede trabajar. ¿Por qué no se hace? Así se puede ir solventando de a poco el tema de seguridad. Este tema no se va a resolver en un año, ni se va a resolver en 2. El gobierno que le diga que va a resolver con un régimen de excepción en 6 meses este tema, le miente, téngalo claro. Sí, cómo no. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero Ovidio, David, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias también nosotros. Gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de esta entrevista. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES CAES, tu energía es el futuro de todos.